¿Qué tal? Vamos a hablar de cefalea. Sin embargo, me gustaría dar un poco de información con respecto a lo que es nuestro cerebro. El cerebro es el objeto más extraordinario del universo y se encuentra en el interior de nuestra cabeza. Podríamos recorrer cada centímetro del espacio exterior y muy posiblemente no encontraríamos en ninguna parte nada tan maravilloso, complejo y de mayor rendimiento que el aproximadamente 1,5 kilos de masa esponjosa que tenemos entre oreja y oreja. Pero tratarse de un objeto tan maravilloso, el cerebro humano resulta tremendamente poco atractivo. Para empezar, está hecho entre un 75 y 80% de agua, mientras que el resto se reparte principalmente entre grasas y proteínas. No deja de ser curioso que 3 sustancias tan mundanas puedan unirse de una manera que nos permita pensar, recordar, ver, apreciar la estética y demás. Si pudiera sacarse uno el cerebro del cráneo, casi con toda seguridad, se sorprendería al ver lo blando que es. La consistencia del cerebro se ha comparado, entre otras cosas, con el tofu, la mantequilla blanda o un budín gelatinoso, ligeramente recocido. La gran paradoja del cerebro es que todo lo que sabemos del mundo nos lo proporciona un órgano que en sí mismo nunca ha visto ese mundo. El cerebro vive en el silencio y en la oscuridad, como un preso en una mazmorra. No tiene receptores de dolor y literalmente tampoco sentimientos. Nunca ha sentido la calidez del sol ni una suave brisa. Para nuestro cerebro el mundo es solo una corriente de impulsos eléctricos, como golpecitos de código Morse. Y a partir de esa información desnuda y neutra, crea para nosotros, en el sentido más literal de crear un universo vibrante, tridimensional y sensualmente atractivo. Nuestro cerebro es nosotros. Todo lo demás son solo tuberías y andamios, simplemente permaneciendo inmóvil y en silencio, sin hacer nada en absoluto. El cerebro obtiene más información en 30 segundos de la que ha procesado el telescopio espacial Hubble en 30 años. Un minúsculo trocito de corteza de 1 milímetro cúbico, aproximadamente el tamaño de un grano de arena, puede contener 2000 terabytes de información, cantidad suficiente para almacenar todas las películas que se han hecho nunca, con sus trailers incluidos, o aproximadamente 1,200 millones de copias de este libro. En total, se calcula que el cerebro humano contiene algo así como unos 200 exabytes de información, lo que equivale aproximadamente a la totalidad del contenido digital del mundo actual. Según Nature Neuroscience, si eso no es lo más extraordinario del universo, entonces sin duda nos aguardan algunas maravillas por descubrir. El cerebro suele representarse como un órgano hambriento, constituye tan solo el 2% de nuestro peso corporal, pero usa el 20% de nuestra energía. En los recién nacidos, esta cifra supera el 65%. Ello se debe en parte a que los bebés duermen constantemente. Su cerebro en crecimiento los agota, ya que tienen una gran cantidad de grasa corporal que pueden utilizar como reserva de energía cuando lo necesitan. En realidad, son nuestros músculos los que más energía utilizan, alrededor de 1/4 parte, pero dado que tenemos muchos músculos, si calculamos por unidad de materia, el cerebro resulta ser con mucho el más costoso de nuestros órganos. Sin embargo, también es maravillosamente eficiente. Nuestro cerebro requiere solo unas 400 calorías diarias de energía,
casi lo mismo que obtenemos ingiriendo una magdalena de arándanos. Intente hacer funcionar su ordenador portátil durante 24 horas con una magdalena y verá el resultado. No obstante, a diferencia de otras partes del cuerpo, el cerebro quema sus 400 calorías a un ritmo constante, independientemente de lo que hagamos. Es decir, que pensar mucho no ayuda a adelgazar. De hecho, no parece conferir ningún beneficio en absoluto. Utilizando imágenes obtenidas mediante tomografía por emisión de positrones, un académico de la Universidad de California en Irvine llamado Richard Heyer descubrió que los cerebros que más trabajan suelen ser los menos productivos. En cambio, encontró que los cerebros más eficientes eran los que podían resolver una tarea rápidamente y a continuación pasar a una especie de modo de espera. Pese a todos sus poderes, no hay nada en nuestro cerebro que sea específicamente humano. Utilizamos exactamente los mismos componentes, neuronas, axones, ganglios, etcétera, que un perro o un hámster. Las ballenas y los elefantes tienen cerebros mucho mayores que el nuestro, aunque obviamente también sus cuerpos son mucho más grandes. Pero incluso un ratón ampliado a la escala del ser humano tendría un cerebro igual de grande y muchas aves saldrían aún mejor paradas. Por otra parte, el cerebro humano ha resultado ser algo menos imponente de lo que durante mucho tiempo se había supuesto. Durante años se dijo que tenía 100,000 millones de células nerviosas o neuronas, pero una minuciosa evaluación realizada en 2015 por la neurocientífica brasileña Susana Herculano Haussel reveló que la cifra real ronda los 86,000 millones, lo que representa un descenso bastante sustancial. Las neuronas no son como las otras células, que suelen ser compactas y esféricas, sino largas y fibrosas, una forma mucho más apropiada para transmitirse señales eléctricas de unas a otras. La fibra principal de una neurona se denomina axón. En cada uno de sus extremos terminales se divide en una serie de extensiones ramificadas llamadas dendritas, de las que puede llegar a haber hasta 40,000. El diminuto espacio existente entre las terminaciones de las células nerviosas se denomina sinapsis. Cada neurona se interconecta con miles de otras neuronas, dando lugar a billones y billones de conexiones, hasta el punto de que hay tantas conexiones en un solo centímetro cúbico de tejido cerebral como las estrellas en la Vía Láctea. Por citar al neurocientífico David Eagleman, es todo este complejo entramado sináptico donde reside nuestra inteligencia, y no en el número de neuronas, como antaño se creía. Pero seguramente lo más curioso y extraordinario de nuestro cerebro es cuán innecesario resulta. Para sobrevivir en la Tierra no necesitamos saber escribir música o ser capaces de filosofar. De hecho, solo necesitamos poder pensar mejor que un cuadrúpedo. Entonces, ¿por qué hemos invertido tanta energía y riesgo en producir una capacidad mental que en realidad no necesitamos? Esa es solo una de las muchas cosas de nuestro cerebro que no nos dirá por sí solo. A continuación, vamos a dar un resumen de lo que son las cefaleas. Ahora, la cefalea es un término muy inespecífico. Al expresar un dolor de cabeza que técnicamente denominamos cefalea, no alcanzamos un mayor significado clínico que la descripción de una topografía o localización de dolor. Corresponde, por lo tanto, a un síntoma.
Si no establecemos una mayor aproximación diagnóstica en cuanto a la causa o bien al proceso que provoca este dolor, cualquier actuación con la finalidad de aliviarlo se reduce al mero intento del control sintomático. La definición concreta del dolor es una experiencia sensorial desagradable que se produce ante un daño del organismo, ya sea real, potencial o simplemente vivido como tal. No debemos olvidar el aspecto positivo del dolor, ya que a través de su presencia recibimos información y nos percatamos de que algo no funciona bien. Ello hace posible elaborar una respuesta de defensa. Podemos concluir, pues, que ante un dolor, el primer objetivo no es precisamente su alivio, sino la determinación de su origen. La cefalea como síntoma es una de las formas más frecuentes de presentación del dolor. Parece ser además muy específica de nuestra especie. Resulta excepcional que una persona afirme no haber padecido nunca un dolor de cabeza. Son cerca del 90% las mujeres y un 80% los varones que refieren la presentación de algún episodio de cefalea que alteró significativamente su estado de salud durante el año precedente. Puede presentarse un dolor de cabeza como manifestación sintomática en situaciones muy diversas, en relación con enfermedades o procesos de muy distinta gravedad y con un carácter agudo, subagudo, crónico, episódico y recurrente. La cefalea, por sus características, en muchos casos se convierte en lo que conocemos como el síntoma guía para el diagnóstico. La forma de presentación, su intensidad, la localización del dolor, la concurrencia de otros síntomas, etc., pueden orientar el diagnóstico hacia una determinada enfermedad. También puede ser un elemento importante del diagnóstico. Su presencia, cuando nos alerta y nos lleva a realizar determinadas exploraciones que pueden ser imprescindibles para establecer un diagnóstico definitivo. La clasificación según su origen para facilitar el manejo práctico de actuación ante una cefalea y alcanzar un diagnóstico preciso de su causa, es necesaria una clasificación que recoja todas aquellas situaciones o enfermedades que pueden producir dolor de cabeza. La clasificación actual de la cefalea, establecida por la International Headache Society, distingue dos grandes grupos. Cefaleas primarias incluyen todas las situaciones en las que el dolor de cabeza es el elemento único o principal. Migraña, cefalea tipo tensión o cefalea tensional, cefalea en racimos y otras cefaleas trigémino-autonómicas. El grupo misceláneo de cefalea no asociada a alteraciones estructurales y las cefaleas secundarias son todas aquellas en las que el dolor de cabeza es un síntoma más de una enfermedad concreta que posee una causa bien definida e identificable. Pueden estar asociadas entre otros trastornos, traumatismos craneales, trastornos vasculares, embolias, trombosis, hemorragias, etc. Trastornos intracraneales de origen no vascular, meningitis no infecciosa, tumores, hidrocefalia, etc. Ingesta o supresión de determinadas sustancias, nitritos, glutamato, ciertos medicamentos, alcohol y resaca, etc. Infecciones, meningitis, gripe, tifus, mononucleosis infecciosa, etc. Trastornos de la homeostasia, falta de oxígeno, apnea del sueño, hipoglicemia, diálisis, etc. Alteraciones de estructuras faciales, sinusitis, trastornos oculares, otitis, procesos dentales, etc.
trastornos psiquiátricos, neuralgias craneales y dolor facial de origen central, neuritis óptica, herpes zóster, neuralgia del trigémino, etc. La clasificación de una cefalea según su origen es muy extensa. No obstante, más del 90% de los pacientes que consultan al médico por este motivo lo hacen por presentar una cefalea de carácter primario. Esto nos permite concluir que la migraña y la cefalea de tensión son aquellas que más a menudo inducen a la consulta profesional. Cefaleas secundarias podemos padecer un dolor de cabeza cuyo origen está en situaciones y enfermedades muy diversas, de un impacto patológico muy diferente. Así, el dolor de cabeza, con un inicio súbito y de gran intensidad, que aparece con la presentación de una hemorragia subaracnoidea, que corresponde a un sangrado a nivel de las meninges, que son las estructuras de cubierta del cerebro, puede comportar un elevado índice de mortalidad. Sin embargo, en el otro extremo del impacto, se puede decir que la causa más frecuente de cefalea secundaria es la que aparece asociada a la gripe. Aunque en estudios concretos y en determinados países, este primer puesto en cuanto a la frecuencia entre las cefaleas secundarias corresponde al dolor de cabeza que se presenta con la resaca. Pese a que el paciente con cefalea habitualmente expresa temor de padecer lesiones intracraneales y en este sentido son especialmente invocados los tumores, conviene aclarar que en menos del 0.5% de las consultas debidas a este síntoma, la cefalea está en relación con una enfermedad grave que implique un riesgo significativo en la expectativa de vida. Cefaleas primarias se incluyen en este concepto aquellas cefaleas en las que el dolor de cabeza es el núcleo principal de la dolencia y que no están relacionadas con una enfermedad o patología concreta. Se explica entonces que no dispongamos de ningún marcador para el diagnóstico. En el caso de las cefaleas primarias, no existe ninguna prueba que nos permita su confirmación. Por este motivo las hemos calificado como un dolor sin imagen. Lo único que nos aporta cualquier examen o exploración que se pueda practicar son datos para la exclusión de otras causas que originen el dolor, es decir, que pudiera tratarse de una cefalea secundaria. Según lo expuesto, la conclusión es que el diagnóstico de una cefalea primaria se apoya exclusivamente en el testimonio del paciente, en lo que refiere a quién la padece. Por este motivo, insistimos tanto en que el proceso de recogida de datos con el paciente, que conocemos como anamnesis, es el elemento más importante para el manejo de una cefalea.